Star Wars es increíblemente diverso, con miles de especies, planetas infinitos y un sinfín de posibilidades por explorar. Pero casi todos los que encontrarás en tus viajes son básicamente humanos. 2 brazos, 2 piernas, misma postura, misma estructura. Eso no debería pasar. O sea, estadísticamente, eso no debería pasar. Así que, o la galaxia tuvo una suerte increíble o está pasando otra cosa. Entonces, ¿por qué tantos alienígenas en Star Wars se parecen a nosotros? En la continuidad Legends de Star Wars, podemos explorar la existencia de la creación de humanoides. ¿Y si todas estas diferentes especies no evolucionaron con el tiempo, sino que fueron creadas por un poder superior? Según las leyendas antiguas que se remontan a los Rakata, existen civilizaciones antiguas y seres poderosos capaces de hazañas increíbles como la manipulación genética. Los Rakata eran conocidos por hacer experimentos con poblaciones enteras. Así que no es descabellado imaginar que algunas especies pudieron haber sido diseñadas intencionalmente, ya sea por los Rakata, los celestiales u otros seres antiguos. En esta teoría, los humanos pudieron haber servido como la base. Podrían haber sido vistos como una base genética estable que podía ser modificada y alterada, transformada en innumerables variaciones. Y de hecho, parece que así fue. Mis hijos son tan numerosos como lo fueron los Rakata alguna vez. Los llamé Twi'lek, Sabrak, Hutska. Los amé a todos. Puedo rehacerte, pero debo pedirte que me liberes. Ya no seré esclava de los Rakata. Su era ha terminado. Parece que los Rakata en realidad modificaron genéticamente a los humanos y a muchas especies de hecho, alterando su biología como les parecía conveniente. Incluso crearon varias otras especies, como los Twi'lek o los Sabrak en el proceso. Por ejemplo, pensemos en los Twi'lek y los Togruta. Ambos son conocidos por sus rasgos físicos llamativos y su fuerte énfasis cultural en la belleza, el arte y la expresión. Al mismo tiempo, están entre las especies más comúnmente esclavizadas en la galaxia. Entonces, ¿eran estos rasgos naturales? ¿Y si no lo son? ¿Y si fueron diseñados intencionalmente para ser atractivos? Sus características como los Leke o el Motral podrían tener su origen en modificaciones deliberadas, rasgos introducidos con un propósito estético, rasgos destinados a hacerlos atractivos. Es muy posible que estas dos razas hayan sido creadas intencionalmente para ser una especie esclava, para ser vendidas y mantenidas como sirvientes y entretenedores para sus amos y creadores. Incluso después de obtener su independencia de la esclavitud, esas características permanecerían, llegando a ser centrales en su identidad cultural. Mientras estuvieron esclavizados, es muy probable que hayan estado expuestos a grandes colecciones de arte o que hayan sido obligados a bailar. Así que, cuando fueron liberados o se liberaron a sí mismos, tomaron la única cultura que conocían y la hicieron suya. Luego están los Sabrak, que existen en dos formas culturales muy diferentes, un grupo en Iridonia y otro en Dathomir. Estas dos especies no podrían ser más diferentes. Aquellos que viven en Iridonia son más uniformes y se parecen mucho más entre sí. Entre los hombres y las mujeres no hay una gran diferencia, ambos se ven prácticamente iguales. Sin embargo, eso no se puede decir de los caballeros hermanos de la noche de Dathomir. Estos Sabraks se someten a rituales para adquirir tatuajes corporales y desarrollaron una cultura guerrera más agresiva. Curiosamente, los Sabraks iridonianos también tienen cabello en la parte superior de la cabeza, una característica que prácticamente no aparece en ninguna de sus contrapartes de Dathomir. Además de todo eso, los caballeros hermanos de la noche y sus contrapartes femeninas, las hermanas de la noche, casi no se parecen en nada. Las mujeres son increíblemente pálidas y no tienen cuernos en la cabeza, y no se parecen en nada a los hombres. Debido a los ambientes tan diferentes en los que estas especies crecieron, son dos variaciones increíblemente distintas. En la Tierra, la evolución no siempre crea rasgos completamente nuevos y únicos. En cambio, a menudo tropieza con algo que funciona y lo repite en varios linajes. Los ojos, por ejemplo, se desarrollaron de manera independiente en varias ramas de la vida, así que no es imposible que algo muy similar haya estado ocurriendo en toda la galaxia de Star Wars.
Vemos especies acuáticas como los Mon calamari y los Quarren que evolucionaron en ambientes oceánicos, adaptando una estructura humanoide similar a criaturas como los Wookiees, que claramente son parecidos a los mamíferos. Lo mismo podría decirse de los Trandoshanos, que claramente son de naturaleza reptiliana, e incluso de los Geonosianos, que siguen un camino evolutivo insectoide. Estas especies son increíblemente diferentes a nivel biológico, pero muchas de ellas aún comparten la misma estructura básica. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza orientada para ver hacia adelante y manos capaces de manipular. Todas esas características son increíblemente efectivas para la supervivencia en niveles más altos de inteligencia. Así como lo descubrieron nuestros antepasados humanos, estar de pie libera las manos para agarrar cosas y los dedos hábiles permiten el uso de herramientas. Los ojos orientados hacia adelante mejoran la percepción de profundidad, lo que también mejora la vista de esos animales. Todas estas características contribuyen a la capacidad de una especie para construir, crear, comunicarse y, eventualmente, desarrollar tecnología. Pero que este proceso, conocido como evolución convergente, ocurra al azar tantas veces en miles de sistemas estelares y cientos de miles de planetas es muy poco probable. Así que, aunque esta teoría es posible, puede haber otra solución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las especies humanoides en Star Wars comparten un origen evolutivo distante? Un ancestro común que existió mucho antes de que la galaxia se convirtiera en lo que es hoy. Cada rama de la vida tiene un ancestro común y podemos rastrear sus raíces hasta un solo organismo que evolucionó para dar origen a una nueva especie. Así que, en algún momento del pasado distante, pudo haber existido una forma de vida cuadrúpeda fundamental, algún tipo de animal base que se extendió por varios planetas. Desde ese punto de partida, la evolución podría dar un salto y crear nuevos organismos según sus nuevos hábitats. Diferentes entornos impulsarían diferentes adaptaciones. Los mundos oceánicos favorecerían los rasgos natatorios y anfibios, lo que eventualmente llevaría a especies como los Mon calamari. Los mundos boscosos podrían producir especies trepadoras y más fuertes como los Wookiees, mientras que entornos hostiles o peligrosos podrían dar lugar a formas más agresivas o resistentes como los mustafarianos. Con el tiempo, una transición clave comenzaría a aparecer una y otra vez. El cambio de usar 4 extremidades para moverse a usar solo 2, mientras que las otras 2 se utilizan para interactuar. Ya que estar de pie libera las extremidades superiores para usar herramientas, gestos sociales y el lenguaje, una vez que se supera ese umbral, la inteligencia se acelera rápidamente. Por ejemplo, al usar herramientas, los humanos pudieron crear fuego, que se utilizó para cocinar alimentos, lo que los hizo más nutritivos y ayudó a desarrollar cerebros más grandes, lo que permitió crear mejores herramientas para obtener mejores fuentes de alimento, y así continúa el ciclo. Incluso especies que parecen completamente diferentes, como los itorianos cabeza de martillo, aún podrían compartir raíces genéticas profundas, ramificándose en direcciones completamente únicas a lo largo de miles de años. La prueba más contundente para respaldar esta teoría es la existencia de la comunicación estándar. El hecho de que tantas especies puedan hablar básico galáctico o al menos producir patrones vocales similares sugiere que su anatomía puede no ser completamente diferente. Incluso una Qualich puede hablar básico y ni siquiera parece que tengan boca. ¿Quieres saber algo aún más extraño? Los gusanos cerebrales geonosianos funcionan en geonosianos, humanos y muchas otras especies. ¿Por qué es eso tan interesante? Bueno, los gusanos cerebrales geonosianos no requieren que estas especies y los geonosianos tengan cerebros idénticos en cuanto a estructura anatómica. Aún así, tendría que haber un sistema de control subyacente similar. Al apoderarse de las vías neuronales universales desde el cerebro hasta los nervios y los músculos, el parásito puede controlar los cuerpos de ambas especies. El hecho de que los humanos infectados puedan moverse gracias a las acciones de ese parásito e incluso hablar el complicado idioma geonosiano significa que muchas especies en Star Wars comparten un plano neuronal común. Eso hace que el control entre especies sea biológicamente posible. Así que, en lugar de evolucionar por separado, las especies humanoides podrían en realidad ser primos lejanos y ramas del mismo árbol evolutivo.
Pero ¿qué tal si ese punto de partida para la evolución era más familiar de lo que pensabas? Nuestra siguiente teoría es un poco más controversial y pregunta: ¿y si la mayoría de los humanoides no evolucionaron de manera independiente, sino que en realidad descendieron directamente de los humanos? Bueno, puede sonar poco probable, pero mientras más observas las complejidades de Star Wars, más difícil se vuelve ignorar cuántas especies son esencialmente humanos pero azules, o humanos pero ciegos. Los Chiss tienen piel azul y ojos rojos, y los Pantoranos comparten rasgos similares. El denominador común: ambientes fríos. Hay docenas de especies casi humanas que solo difieren en pequeños aspectos físicos, pero que se consideran de una descendencia completamente diferente. ¿Y si hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, los humanos se esparcieron por la galaxia como una marea? Imagina una era antigua de exploración donde los humanos colonizaron cientos e incluso miles de mundos. Con el tiempo, esas poblaciones podrían haberse aislado y quedado incomunicadas entre sí por la distancia, los conflictos o el colapso de las primeras civilizaciones. A partir de ahí, estas culturas humanas primitivas estarían sujetas a un proceso increíble conocido como la regla insular. En la Tierra hay muchos ejemplos donde los animales quedan atrapados o aislados en una isla y evolucionan de maneras totalmente extrañas gracias a sus entornos, incluso llegando a hacer que elefantes gigantes se vuelvan del tamaño de ponis. Así que, cuando estos protohumanos quedaron atrapados en planetas, los climas más fríos pudieron haber favorecido la pigmentación azul y alterado los metabolismos, dando origen a los Chiss y Pantoranos. Las diferencias en la atmósfera, la radiación solar y el ecosistema irían moldeando lentamente a estas poblaciones humanas en algo nuevo. Con suficiente tiempo, esos cambios se volverían tan extremos que estos grupos ya no podrían considerarse humanos en absoluto y podrían clasificarse como una especie completamente nueva. Esta transición de una especie, como los humanos, convirtiéndose en su propia rama de la vida, se conoce como especiación. Para que una especie tenga una clasificación completamente diferente, hay varios obstáculos que debe superar, incluyendo el aislamiento de dos poblaciones distintas y alteraciones genéticas. Pero la etapa más importante de la especiación es el aislamiento reproductivo. Esto describe un fenómeno donde las poblaciones separadas o divergentes se vuelven tan genéticamente distantes que ya no pueden cruzarse y producir descendencia. Esta característica marca la creación de una nueva especie. Entonces, si los humanos pudieran cruzarse con otras especies de Star Wars, eso esencialmente probaría que habría una ascendencia común entre ambas. Algunos de ustedes quizá ya sepan hacia dónde va esto, pero veamos de nuevo a los Twi'leks. Son una especie humanoide conocida principalmente por sus leku, las colas que tienen en la cabeza. Ahora, enfoquémonos en Harris Harrison Dula. Este Twi'lek tuvo un hijo, pero no con otro de su especie, sino con un humano, Kanan Jarrus. Por lo tanto, los humanos y los Twi'leks pueden cruzarse y por lo tanto, no son especies completamente diferentes. Eso significa que o los Twi'leks son humanos con colas en la cabeza, o los humanos son Twi'leks sin ellas. Así que, en realidad, muchas especies humanoides pueden no ser originarias de sus mundos natales, sino más bien descendientes de colonos humanos hace mucho tiempo olvidados. Y ya existe una especie protohumana que conocemos, los Cell, algunos de los primeros seres sensibles que se desarrollaron en el planeta Coruscant, y quienes fueron esencialmente responsables de crear a los Mandalorianos. Pero eso es para otro video. Entonces, ¿cuál de estas teorías es correcta? Bueno, incluso si solo una de ellas lo es, entonces la galaxia de Star Wars es fundamentalmente más extraña y oscura de lo que parece. La gran diversidad que Star Wars y sus espectadores celebran podría en realidad ser producto de la ingeniería genética, el aislamiento colonial, o incluso algo más aterrador, un diseño deliberado por antiguos esclavistas. Si tienes tus propias teorías sobre por qué hay tantos humanoides en Star Wars, háznoslo saber en los comentarios. ¿Hay alguna de las nuestras con la que estés de acuerdo o en desacuerdo? Cuéntanos también eso.